Rusia ya ganó esta guerra. Ujú. Y va a ser Rusia quien defina las condiciones en las que se va a firmar o a condicionar la paz. ¿Qué territorios va a ocupar? ¿Dónde va a poner sus bases misilísticas? Si va a tener una región, creo que lo dijo Medvedev o Putin hace 2 días, cuántos kilómetros de profundidad dentro de Ucrania va a tener como zona de amortiguación, digamos, para que no le lleguen misiles en el caso de que se pongan misiles de corta y larga distancia del otro lado en Ucrania. Es decir, quien va a definir el escenario final es Putin. Es Putin. Como decía un amigo, hasta con la virome, con la lapicera de Putin se va a firmar. Él va a poner las condiciones y va a ser con su estilográfica o virome, va a ser él. Y yo creo que a Rusia ya definitivamente no le conviene entrar en una guerra. Que tú me dices 2000, claro que sí, 2000. Francia tiene, por lo que me dicen algunos amigos, algo así como 200 tanques. 200 tanques en total para defenderse contra todo. Y en realidad allí Rusia está destruyendo 10 tanques por día. O sea que quiero decir con esto que la correlación de fuerzas, lo dijo un alto oficial del ejército francés en televisión, lo vi yo, así que no hay dudas, diciendo que Francia tiene un arsenal, no el atómico, ¿no? Un arsenal en condiciones de combate de entre 3 y 7 días. O sea, tiene reservas para una guerra de 7 días. Conozco muy bien, te aseguro que conozco muy bien la industria militar francesa, del armamento, la conozco muy bien. Y Francia no está preparada para una guerra como las que sería con una Rusia, que no es, una vez más, no es con los grupos de Níger en el medio del África, que lo único que tiene son Kalashnikov y algunas bazucas de mediano porte. No, estamos hablando de Rusia. Entonces yo creo que ya más provocaciones que las que le han hecho a Rusia, además de las sanciones, sabemos que toda la tecnología que utiliza de geoubicación que utiliza Ucrania viene de Occidente, todo el armamento viene de Occidente, los tanques, todo viene de Occidente, todo viene. O sea que, de la OTAN, ¿no? O sea que es un beligerante. Y sin embargo, Rusia todavía no les ha declarado la guerra ni se pelea con ellos y conversa con algunos. Yo creo que la OTAN, Occidente, perdió la oportunidad, y lo digo entre comillas, obviamente, de escalar la guerra, que es lo que hoy podría serles interesante. Hacer una escalada general, decir que Rusia es obviamente malo, que Putin ganó mal las elecciones, todo lo que se te ocurra, y decir que hay que escalar esta. Pero ya es tarde, ya es tarde. Entre otras cosas, porque conozco perfectamente bien Francia, he vivido toda mi vida allí, soy francés, y no hay, te diría, moral ni voluntad de guerra contra Rusia en el pueblo francés, en los militares. Obviamente que si el presidente dice hay que ir a la guerra, hay militares profesionales que irán. Ahora, 2.000 militares, 2.000. Mercenarios y demás, hubo más o menos unos 15.000. Y según cifras de Rusia, oficiales de Rusia, la mitad ya los mató. Hay un tercio de ellos que están como prisioneros, más todos los ucranianos, ¿no? Que estamos hablando. Entonces, es simbólico. Yo creo que Rusia se va a reír, como hizo Putin el otro día, no se rió, hizo como que lo tomaba en serio a Macron, pero como diciendo, bueno, sí, Macron, sigue hablando, como cuando lo fue a ver, ¿te acuerdas? Y en la conferencia de prensa Putin dijo, me tuvo 4 horas, me taladró el cerebro, y estaba Macron allí diciéndome, aguantando, y tuve que aguantarlo, dijo, bueno, ya ahora obviamente que no lo tiene en cuenta. También hay que decir que mientras Putin ganó con el 87% de los votos, a Macron tiene hoy la peor votación en lo que es la Quinta República, en los últimos 50 años de un presidente en Francia. También es cierto que Macron ya no tiene reelección, está en la mitad de su mandato, segundo mandato. Él puede decir muchas cosas, puede
jugarse en cualquier lado. En todo caso, la opinión pública no lo va a acompañar en una guerra, sobre todo una guerra que evidentemente no sería provocada, porque no es que hay aviones rusos dando vuelta arriba de la Torre Eiffel o soldados atacando allí en la frontera con Alemania. No, yo creo que lo más preocupante de toda esta escena, y creo que es un tema al cual no se le ha prestado la suficiente atención, yo lo trataré mañana en mi canal de YouTube, que tú siempre citas y muy agradecido que lo hagas, no mañana, en estos días, con Ezequiel Vistoletti desde Alemania, y lo trataré yo mismo. Lo preocupante es el rearmado de Alemania, porque ¿cuál ha sido el país que ha provocado las guerras? ¿Cuál ha sido? También ahí hubo los ingleses, hay todo un tema. Pero el gran beligerante son los austríacos, son los austrohúngaros, estos que obviamente que hoy meto a Hungría allí injustamente, pero esta tradición germánica, belicista, militarista, agresiva, siempre ha sido Alemania. Y ahora se está armando de vuelta Alemania. Es más, Macron dejó caer la posibilidad de que en este esquema de inseguridad colectivo en que se encuentra Europa, Francia, que es una potencia nuclear, podría compartir su armamento nuclear con Alemania, o que inclusive Francia pudiera compartir con Alemania su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Alemania. No sé, ¿quién puede traer a Frankenstein? Rusia no invadió a nadie, porque vamos a decir las cosas como son. Si alguien invadió a alguien, fueron los franceses, Napoleón, que invadió Rusia allá en 1810, 1800 en realidad, llegó hasta Moscú, mató a no sé cuánta gente, después se retiró, y después fueron los alemanes a invadir. O sea que Rusia no invadió a nadie. ¿De dónde sacas que este es un país de invasor, agresivo y demás? En fin, Enzo, perdona. No, y para nada. Y de hecho, Ariel, me haces acordar algo importante que justo lo había mencionado Donald Trump. Ocurre que, bueno, hace algunos años, en el mandato de Donald Trump, coincidiendo obviamente con Macron, algo que mencionaba precisamente Donald Trump era esto, ya que Macron había deslizado esta posibilidad de crear un frente alterno a la OTAN, involucrando a naciones europeas, se hablaba de Alemania. Y Donald Trump le dijo, señor Macron, usted debería acordarse de quiénes iniciaron las guerras mundiales. No, o sea, usted se debería preguntar si se tendría que estar cuidando de Asia, porque hablaron obviamente de China, de Rusia o de América o de Alemania, que está en su mismo continente. Fue algo que y ya hoy en día, esta semana se está discutiendo en el Parlamento alemán, porque así lo propuso el ministro de Defensa, la reinstalación del servicio militar obligatorio en Alemania. Imagínate. Bueno, hoy los chicos alemanes, viste, con el tema LGTB, woke y demás, y la vida es bella, están lejos del espíritu guerrero. Pero ojo con los alemanes, ¿eh? En 5 o 10 años los tienes a todos militarizados. La industria alemana de armamento la conozco muy bien, que está muy imbricada con la industria del armamento francés, también norteamericano, pero tienen fábricas de armamento en conjunto, Francia y Alemania, también lo tiene Alemania con Inglaterra. Las cosas cambian muy rápido. Mucha gente dirá hoy, bueno, pero Alemania son toda gente simpática, les gusta beber cerveza y bailar. Sí, pero eso puede cambiar en tiempos históricos muy breves. Históricos, ¿qué quiero decir? En 5 o 8 años. Mira, ya van 2 años de guerra contra Ucrania, imagínate. Alemania, que estaba dominada por los partidos pacifistas, el socialdemócrata, el Partido Verde, hablaban de paz y amor, y Berlín era una ciudad maravillosa a la que íbamos todos a disfrutar de ese clima de rebeldía y de paz y amor. Y ahí la tienes a la presidenta del Partido Verde diciendo que hay que mandar más bombas y que la guerra y hay que entrenarse. O sea, las cosas cambian. Entonces a los ciudadanos hay que decirle cuidado, porque lo que hoy parece imposible se puede convertir en real en breve tiempo, y esto después tener que pagar todas las consecuencias.